camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Una vez más, el Señor nos hace el inmenso don de su presencia, nos llama, nos invita a estar con Él, a sentarnos a sus pies como María de Betania para escuchar su enseñanza y nos invita a su mesa para repartirnos su cuerpo y su sangre, el alimento con el que podemos superar nuestra debilidad. Así pues, reconozcamos humildemente ante Dios que necesitamos su perdón porque somos pecadores. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham, y Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego los saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor y Él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé a vuestra llegada. Entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaán.
que no tuvo más remedio que bendeciros, y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron al llegar vosotros a los reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de cuyos frutos ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque eterna es su misericordia. Porque eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque eterna es su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque eterna es su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque eterna es su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque eterna es su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque eterna es su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque eterna es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque eterna es su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque eterna es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído lo que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. El que pueda entender, entienda. O el que tenga oídos para oír, que oiga. Son fórmulas frecuentes en labios de Jesús cuando termina su enseñanza. Una enseñanza que proviene del que es Hijo de Dios, pero que sin embargo nos ofrece el bien y la verdad para que libremente la aceptemos. Una vez más se prueba la
el respeto enorme que Dios tiene por sus criaturas y por la libertad de la que les ha dotado. Evidentemente, el ser libres no quiere decir que da lo mismo lo que elijamos, porque elijamos lo que elijamos, todo va a ir bien y todo va a ser igual. No, no es cierto. Y es por eso por lo que el Señor, para que no nos equivoquemos, viene en nuestra ayuda y nos muestra dónde están el bien y la verdad. De tal manera que si libremente rechazamos lo que nos dice, las consecuencias las vamos a sufrir igual, porque lo queramos o no lo queramos, el mal tiene como consecuencia un daño grande, mientras que el bien tiene como consecuencias felicidad y alegría. Conviene, por lo tanto, recordar lo que la primera parábola que escuchábamos al principio del verano, en una serie de varias parábolas que en los domingos hemos escuchado, en la que Jesús nos ponía frente a nuestra actitud ante lo que Dios nos dice, ante su palabra. Con la parábola del sembrador, que salió a sembrar, la semilla es la palabra de Dios y los distintos terrenos, las distintas actitudes con que se recibe esa palabra. Unos ni siquiera la escuchan, otros la escuchan pero no hacen caso, otros la escuchan y quieren hacer caso pero no ponen los medios para ponerla por obra, y otros por fin sí, escuchan y se esfuerzan en ponerla por obra. Esto es lo que nos recordaba Jesús, y he aquí que hoy, de nuevo, esta palabra de Jesús se nos propone para que la escuchemos y la pongamos por obra. Hemos escuchado, siguiendo la historia de la salvación del pueblo de Israel, las palabras que Josué dirige al pueblo una vez que ya se van estableciendo en la tierra prometida, y les hace recordar las proezas del Señor, toda la línea de la acción salvadora de Dios desde que elige a Abraham en aquella tierra de Ur hasta que el momento presente, que es cuando acaban de conquistar Jericó. Dios ha estado siempre con ellos y se lo recuerda para que sean fieles. También nosotros necesitamos descubrir en nuestra historia, la historia de nuestra vida, esa acción salvadora de Dios para que seamos más fieles a Él, para que no pensemos que estamos libres de hacerle caso o no hacerle caso. Somos libres, evidentemente, para hacerlo, pero no usaríamos bien nuestra libertad si prescindiéramos del bien y la verdad que Él nos propone. Y uno de esas enseñanzas acerca del bien y la verdad es la que hemos escuchado hoy, una vez más, acerca del matrimonio. Y llega esta enseñanza de Jesús, aunque conocida, pero llega en unos momentos en los que es más necesario e importante que nunca escucharla. ¿Por qué? Pues porque a base de tergiversar de forma egoísta los fines del matrimonio y de la unión del hombre y la mujer, se ha terminado por olvidar el plan original de Dios, como lo habían olvidado también en tiempo de Moisés. Le plantean una pregunta a Jesús acerca de si es lícito o no dar el acta de divorcio, o sea, divorciarse, de la mujer. Jesús por 2 veces va a remitir a los que le preguntan al plan originario de Dios. Y así cita en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, donde dice: en el principio el Creador los creó hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ya no son 2, dice Jesús, sino una sola carne. Por medio del mandato de Dios, aquello se ha convertido en una unidad. Y saca la consecuencia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, no le es lícito al hombre, al ser humano, romper eso que se ha formalizado ante Dios. No le es lícito, por mucho que los que ya no creen en Él ni le hacen caso, pues realicen y emitan leyes que vayan en otra dirección. Pero para un creyente, para alguien que quiere
seguir la voz de Dios, no es lícito. Esa separación, más que separación, esa ruptura. La separación a veces, por desgracia, es necesaria porque no hay entendimiento ni posibilidad de que lo haya, pero no es desde luego el ideal, ni se puede concebir como un derecho ni nada por el estilo. Y cuando siguen insistiendo, ¿y por qué Moisés sí que dejó divorciarse? Jesús vuelve a remitir al plan originario de Dios. Eso ocurrió por la dureza de vuestro corazón, pero no era eso lo que Dios quería. Al principio no era así. Más bien, quien se casa, rompe y se casa con otra, comete adulterio. Hay que, en primer lugar, caer en la cuenta de que son palabras de Jesús. No es la Iglesia retrógrada que no quiere adaptarse a los tiempos de hoy. Es Jesucristo el que viene a salvarnos. Y viene a salvar el matrimonio, entre otras cosas. Viene a salvarlo, en primer lugar, elevándolo a la categoría de sacramento, o sea, instrumento de la gracia de Dios para santificar. Y eso es lo que tenemos que aprender a oír y entender. El que pueda entender, que entienda. Esto es lo que está muy olvidado, porque los planteamientos egoístas llevan siempre a pensar ante todo y sobre todo en mí, lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta, y no quiero lo que a mí me molesta. No se entiende el plan de Dios de santificación. Y el plan de Dios de santificación lleva consigo siempre aneja la cruz, que esto es algo que también en nuestro tiempo olvidamos porque nos repele todo lo que suponga renuncias, sacrificios o sufrimiento. Pero la cruz es el camino necesario de la santificación. La cruz es el camino ineludible por el que pasar para llegar a la glorificación, que eso sí que nos interesa y nos gusta. La salvación junto a Dios, felices para siempre. Eso sí lo queremos, pero nos olvidamos de que ese camino pasa necesariamente por la cruz. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Esto es lo que tenemos que aprender a descubrir también en la vivencia del sacramento del matrimonio. Y por lo tanto, para poder llegar a ese no ser dos, sino una sola carne, no es desde luego por el camino de la carnalidad, de la sexualidad, por donde se va a conseguir esa unidad. No. Por donde se va a conseguir va a ser por algo que requiere tanto negarse a uno mismo como supone la unión de voluntades. Y para ello hay que escuchar y estar atentos a todas las palabras de Jesús que se refieren a cómo vivir la convivencia. Son válidas no solamente para la comunidad cristiana, sino fundamentalmente, precisamente, para la familia. Y ahí es donde hay que poner en práctica, por ejemplo, lo que escuchábamos ayer. Pedro le había hecho también una pregunta a Jesús: ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús le va a contestar con una parábola que nos refleja precisamente ese egoísmo del que tan habitualmente vivimos y del que muchas veces ni somos conscientes. Pero nos pone delante ese espejo de la parábola. Mira, sois como ese siervo a quien su señor le perdona una cantidad inmensa de dinero, y cuando un compañero suyo le pide que le perdone la pequeña deuda que le debe, no quiere hacerlo. Sois así. Y efectivamente, si nos analizamos, descubriremos que ese orgullo, ese exagerado concepto que tenemos de nosotros mismos, que nos lleva a ponernos en poco menos que en un altar, nos lleva a la dificultad para el encuentro con el otro, sabiendo que, igual que nos gusta que a nosotros nos disculpen nuestros fallos, es lo mismo que tenemos que hacer con los demás. Y desde esa necesidad del perdón, de la comprensión de las debilidades del otro, hasta el sacrificio de ponerse al servicio del otro como Cristo ha venido no a ser servido, sino a servir
y dar su vida en rescate por todos, y así sucesivamente, pasando por todas las instrucciones que nos da Cristo acerca del amor por encima de todas las cosas, que es amor de entrega, de sacrificio, etc. Eso es lo que hace que el plan de Dios pueda realizarse entre esas dos personas que han decidido unir sus vidas para siempre, hasta que la muerte los separe. ¿Es una utopía esto que nos muestra Jesús? No lo es. De hecho, yo personalmente conozco a bastantes matrimonios que, habiéndose preparado adecuadamente con una vida cristiana seria, viven felizmente, por supuesto con problemas y con momentos de dificultad en la relación, pero que se pueden superar. Se pueden superar con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios. Eso sí, sin una vida cristiana seria, todo tipo de santidad, sea la del matrimonio o sea la de un monje en un claustro, sin una vida espiritual seria, es imposible. Y Jesús nos dijo el porqué: porque Él es la vid y nosotros los sarmientos, y si no estamos unidos a Él, no podemos dar fruto. Por eso, si habitualmente nuestra vida no es una vida cristiana seria, difícilmente vamos a entender lo que nos dice, el ideal que nos propone, y mucho más difícilmente vamos a ser capaces de vivirlo. Por eso, una vez más, convirtámonos, acerquémonos al Señor, dejemos que Él invada nuestro corazón y nuestra vida, pongámosle en el sitio que le corresponde, en el centro de nuestra existencia, y de esta manera, con Él y con su gracia, podremos sacar adelante nuestra vida y la vida de nuestras comunidades, y podremos incluso influir en la marcha del mundo tan apartado de Dios. A nuestro Padre Dios, que nos ha hecho miembros de su reino sin merecerlo, le suplicamos ahora el perdón de nuestras culpas y la gracia de serle fieles. Por la Iglesia, de la que Jesucristo es el esposo amante y fiel, para que se mantenga en la fidelidad debida a su Señor, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que sean testigos creíbles de la salvación que Cristo quiere seguir realizando, roguemos al Señor. Por todas las autoridades civiles, para que no olviden respetar la ley de Dios al tomar sus decisiones en favor de los ciudadanos, roguemos al Señor. Por las parejas de jóvenes cristianos que se preparan para el matrimonio, para que descubran el plan de Dios sobre ellos y lo abracen de todo corazón como camino de santidad y por lo tanto de felicidad, roguemos al Señor. Por los matrimonios con dificultades, para que abiertos a la palabra de Dios se conviertan a la misericordia, el perdón y la generosidad, haciendo así posible recuperar la felicidad, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que nos empeñemos en ser fieles a Jesucristo y lo amemos como Él nos ama, roguemos al Señor. Tú que conoces nuestras debilidades, te pedimos, Señor, que acudas compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Pascual Sánchez, Joaquín y familia, Nicanor, Elías, Estefanía, Francisco, Alejandro y Claudia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar. Nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.